crecer nuestros huesos, puede cambiar un diagnóstico aterrador de amputación que le dan a usted para poder rescatar esa extremidad que está dañada por infección o porque tuvo un accidente catastrófico que empezó a destrozar sus huesos. ¿Es posible volver a regenerar estos huesos? Vamos a trasladarle esa pregunta a Álvaro Guzmán Pinto. Él es traumatólogo y es nuestro invitado hoy en Medicina al Rescate. Así que póngase cómodo, quédese en el programa porque hoy vamos a hablar de cómo hacer crecer los huesos, las extremidades. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, muy agradecido soy yo, muchas gracias a la audiencia del prestigioso canal y bueno, he venido a hablar de lo que es la cirugía reconstructiva. Y vamos al tema que es apasionante por sí solo, doctor. ¿Es posible hacer crecer un hueso? Por ejemplo, si se dañó en un accidente de tránsito, si hay la pérdida de un pedacito de hueso, ¿es posible regenerarlo? Sí, bueno, la cirugía reconstructiva de la parte de ortopedia es una cirugía compleja, puesto que ya tratamos casos difíciles o casos ya incluso complicados, donde las infecciones, procesos tumorales o fracturas son las causantes generalmente de amputaciones. Nosotros lo que realizamos es una reconstrucción o lo que era llamado la osteogénesis por distracción, lo cual consiste en hacer aparecer hueso nuevo donde existe una lesión que ya no puede ser tratada. ¿Cuándo se da este caso, por ejemplo, doctor? ¿Cuáles son las circunstancias que demandan el poder hacer regenerar un hueso, el poder crear nuevamente la parte que se ha perdido de una extremidad? Acá en nuestro medio la mayor parte de las lesiones son la parte traumática, los accidentes, fracturas complejas, fracturas expuestas, es la primera causa de defectos óseos, donde ya el hueso se pierde, entonces donde es necesario realizar técnicas donde debemos hacer aparecer hueso nuevo. Después también tenemos las infecciones, las ausencias de consolidación que son la pseudoartrosis o también tenemos los procesos tumorales. En todos estos casos debemos ser muy agresivos, pero es muy importante el tiempo, los tiempos de cuando vemos a los pacientes, cuándo empezamos la cirugía reconstructiva y el estado general de los pacientes. Es por eso que digamos, cada evento de reconstrucción que realizamos es un evento personalizado, puesto que cada paciente va a tener patologías, diabetes, hipertensión o también los defectos o la ausencia de hueso varía según centímetros. Hemos visto defectos óseos o pérdidas de tejido óseo desde medio centímetro hasta lo más grande que hemos visto ahora, que son 12 centímetros de hueso faltante. Y depende de la gravedad de esta lesión, de la intensidad que tiene esta infección para saber cuál es el camino a seguir. ¿Cómo se define esto, doctor? ¿Cómo ustedes saben que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo común que usted me mencionaba antes de empezar el programa? Hoy muchos accidentes en moto, los motociclistas que hacen el delivery, que además mucha gente ha optado por comprar la motocicleta ante los muchos paros, eventualidades. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan por una lesión en la pierna, por ejemplo? ¿Cómo se define si se puede o no se puede salvar esa pierna? Generalmente nosotros usamos escalas en las cuales valoramos la parte neurológica, vascular, la parte ósea y la parte de cobertura blanda. Cuando existe daños, por ejemplo, en casos de fracturas expuestas, tenemos que valorar, realizamos estudios complementarios como estudios angiográficos, angiotomografías, realizamos estudios de la parte muscular, vascular, nerviosa y generalmente la determinación de la magnitud de la lesión la tenemos en quirófano. Es por eso que decía, es muy importante el primer tiempo o la primera intervención que tienen estos pacientes, puesto que muchas veces eso define el futuro de una extremidad. Y nos imaginamos que ustedes en esa evaluación incluso ven la edad del paciente. ¿Es importante evaluar la edad de un paciente, por ejemplo, cuando hay que considerar si hay que hacer crecer el hueso, que es una técnica que ustedes tienen, crecimiento óseo? Sí, las técnicas de elongación y crecimiento óseo varían según la edad, según el hueso que vamos a hacer crecer y según la zona que vamos a hacer crecer. Entonces es así que, como sabemos, los niños tienen un mejor pronóstico para el crecimiento de extremidades, transportes o elongaciones, a diferencia de una persona adulta. Sin embargo, no existe un límite en cuanto edad podemos hablar para hacer la corrección de transportes o elongaciones óseas. Es muy importante también, además de la edad de un paciente, saber el tamaño de hueso que necesitamos hacer crecer. Nosotros podemos predecir más o menos qué tiempo va a ser el tratamiento dependiendo de la magnitud de hueso que nosotros deseamos elongar o transportar.
Algo importante entonces como criterio es la edad del paciente. Nos imaginamos que también la cantidad de pérdida que tiene, Sí. pérdida ósea, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, lo más común que nosotros vemos son las fracturas expuestas, donde podemos ver ausencia de hueso por el trauma. Entonces, defectos óseos, pérdidas óseas de 5 centímetros, podemos hacer aparecer hueso nuevo en aproximadamente 6 o 7 meses. Entonces, nosotros más o menos, dependiendo del caso, podemos predecir y podemos decir a los pacientes cuánto en tiempo de tratamiento vamos a utilizar y cuánto va a ser nuestra demora para estos tratamientos. Doctor, y cuando existen estos criterios de salvataje en los que ustedes trabajan, ¿es un procedimiento largo? ¿Es evaluar? Nos imaginamos que también ver la dimensión del trabajo que tienen ustedes por delante, porque esto no se hace de la noche a la mañana, eso también es importante, ver el tiempo. Exacto, son tratamientos generalmente largos, puesto que nos enfrentamos a casos muy complejos. Tenemos que tratar no solo al hueso, sino también tratamos la parte de músculos, la parte de piel, la parte vascular, nerviosa, la parte de cobertura. Y esta parte de lo que es la reconstrucción de una extremidad no solo incluye lo que es el crecimiento de una extremidad. Es como comentábamos antes, por ejemplo, un caso que son los tumores en las extremidades. Normalmente hacemos resecciones masivas, son resecciones oncológicas en la parte del hueso, pero ese hueso no puede quedar vacío, puesto que es el andamio de una extremidad. Entonces ya hacemos uso de lo que son las prótesis no convencionales. Hemos logrado ya colocar prótesis a nivel de fémur, hemos colocado prótesis desde la parte media de un muslo hasta la rodilla, eso con la intención de poder salvar la extremidad y priorizar la vida del paciente, ¿no? Y todo lo que usted necesita saber de esta hazaña que hacen estos médicos en el quirófano, lo va a conocer luego de la pausa, cuando nosotros además vamos a dar las explicaciones de cuáles son los casos en los que se logra mejor éxito y cuáles son los casos en los que hay que tener un poco más de paciencia, porque lo dice el doctor Álvaro, estos son procedimientos largos que pueden incluso demorar años. Cuando hay la pérdida de una parte del hueso en una de sus extremidades, llámese pierna, brazo, antebrazo, no todo está perdido. Y Álvaro Guzmán Pinto es un traumatólogo que trabaja precisamente en este salvataje de extremidades, porque hay crecimiento óseo, tienen técnicas que permiten que esa partecita perdida, que incluso genera cojera en algún momento al paciente, pueda tener un giro y pueda devolverle la funcionalidad a la extremidad, pero además devolverle la extremidad misma. Doctor, ¿es posible esto? Por ejemplo, si hay una persona que tiene cierta dificultad para caminar, producto de una afección en el hueso, ¿es posible reparar esto? Sí, sí, la cirugía reconstructiva está revolucionando un poco lo que es el campo de la traumatología, donde no solo alteraciones como fracturas, tumores, infecciones, sino también de nacimiento a veces existen lo que es las famosas dismetrías, que es un acortamiento de una extremidad en relación a la otra. Esto produce alteraciones en cadera, rodilla, columna y muchas veces el causante de artrosis en otras extremidades. Es por eso que es muy importante una evaluación y una correcta orientación de las extremidades, y esto es la cirugía reconstructiva, lograr retornar una buena función, una buena forma y una buena actividad del paciente. Entonces, la capacidad de reconstruir una extremidad, ya sea hacer aparecer hueso nuevo o elongar, devolver un tamaño adecuado a un hueso, es lo que nos permite restituir a estos pacientes. Y mucha gente quizás se preguntará y dice, ¿es funcional? Porque pueden haber muchos resultados en una cirugía de este tipo o en un procedimiento de este tipo. Primero, se puede salvar la extremidad, evitar la amputación, por ejemplo, que es el mayor temor de un paciente, pero lograr que sea funcional, es decir, que se utilice. ¿Es posible que se logre una cosa pero no la funcionalidad, o al revés? Sí, claro. Nosotros lo que siempre vemos es una correcta evaluación del paciente, puesto que tenemos que tratar de dar el mejor resultado, y ahí incluye la parte función y la motricidad de una extremidad, puesto que una extremidad requiere no perjudicar la vida del paciente y más bien devolver la vida a una actividad cotidiana adecuada a los pacientes. Es por eso que la evaluación inicial, el principio de la lesión, es muy importante en cuanto a tiempos para tener un pronóstico adecuado. Quiere decir, doctor, que si ustedes logran
hacer el salvataje completo, el paciente no solamente salvó la pierna, sino salvó la posibilidad de manejarla como antes del accidente, por ejemplo. Exacto, sí, nuestro objetivo generalmente en las cirugías reconstructivas es devolver al paciente la mejor función, devolverlo a nuestro entorno social y brindar que el paciente pueda seguir con la actividad laboral, ¿no? ¿Y cuáles son los salvatajes más frecuentes que se están haciendo ahora, doctor, en este campo que es poco conocido en Bolivia? Sí, es un campo nuevo. Bueno, a nivel internacional es un campo que ya se lleva más o menos unos 20 años, lo que es la cirugía reconstructiva, tratando de enfocar a lo que hablábamos de la calidad de vida del paciente. En nuestro medio, principalmente la parte traumática es la principal causante de lesiones severas en extremidades. Los accidentes, las fracturas, las caídas de altura, los accidentes de tránsito son los principales causantes, pero no dejamos de lado lo que son los tumores, las infecciones o las deformidades, que también ahora ya estamos comenzando a ver ese tipo de lesiones. Ahora ubiquémonos en el cuerpo. ¿Cuál es lo más frecuente que atienden? ¿Pierna, brazo? ¿Qué es lo que están ustedes haciendo con mayor frecuencia? Más nos ha tocado reconstruir lo que es la tibia, lo que es la pierna, pie y talón. Esas son la parte del organismo más expuesta a traumas, ya sea por, como decíamos, accidentes. También es la más expuesta a lo que son las úlceras, los pacientes diabéticos, los pies diabéticos. Entonces es la zona más afectada que tenemos en nuestro medio. Y en el campo del pie diabético, que tiene además una altísima incidencia en pacientes diabéticos en nuestro país, antes se amputaba mucho. De hecho, llama la atención esto, ¿por qué no poder salvarlo al paciente y optar por esa medida que discapacita a la persona de seguir una vida normal, ¿no? Sí, el pie diabético es un caso especial y muy común, lamentablemente, donde la amputación generalmente es el camino final para estos pacientes. Sin embargo, el recorrido antes de llegar a una amputación es variable. Se puede hacer tratamientos hay que hacer muchas cosas, son muchas especialidades que incluyen un tratamiento adecuado de un pie diabético, pero por la parte nuestra, de la parte reconstructiva, podemos dar cobertura, podemos girar músculos, podemos controlar procesos infecciosos que son principalmente los que causan una extremidad que pueda ser amputada. Quiere decir que aun cuando esté tomado, si vale el término, o sea, mucha la infección y el daño en el pie, el daño en el hueso, ustedes pueden cambiar, revertir esta situación en un momento determinado, porque llega momentos en que ya no se puede hacer nada. Exacto, es muy importante el momento en el cual lo veamos al paciente, pero sí podemos cambiar el rumbo de una amputación con otros tratamientos, a veces que son un poco más agresivos y no conocidos mucho en nuestro medio, como girar músculos, realizar colgajos, realizar coberturas, hacer limpiezas agresivas, pero es muy importante, como decía, el momento de verlos a estos pacientes, porque lamentablemente a veces es muy tarde y es muy limitada las opciones que nos pueden dar en los casos ya muy complicados, ¿no? Y es que lo grave del pie diabético no es que se haya perdido la piel, por ejemplo, músculo, es que esta infección llega a dañar tanto el hueso que finalmente le dicen no, está todo perdido. Esta situación se puede cambiar cuando van a tiempo, y esto es importante, es un mensaje importante, porque el pie diabético tiene en los hospitales testimonios de gente que decía: yo quiero salvar mi pie, necesitaba salvar mi pie porque trabajo, porque no quiero estar discapacitado, pues no quiero usar silla de ruedas, porque no quiero usar muletas, ¿no? Sí, son tratamientos largos, son tratamientos que muchas veces requieren un tratamiento multidisciplinario, pero sin embargo con un adecuado control, viendo adecuadamente al paciente, podemos evitar una amputación, ¿no? Es importante los tiempos. Y más sobre esta técnica maravillosa que es regenerar huesos, hacer salvataje de extremidades, como los médicos están haciendo en este momento, vamos a conocer luego de la pausa, cuando el doctor nos va a decir cuáles son las técnicas. Por ejemplo, si se perdió este hueso de la pierna, que es la tibia, ¿cómo le hacen? Llevan de otro lado del cuerpo, se logra hacer una tibia artificial para poder colocarla. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Nos lo va a decir el doctor luego del corte. El doctor Álvaro Guzmán está con nosotros hablando de lo que es hacer crecer extremidades, es decir, salvar un hueso que está a punto de perder, si se ha dañado ya sea por una infección, por un tumor, que es muy frecuente, los tumores que
finalmente terminan provocando una amputación. ¿Cómo evitar la amputación? ¿Cuáles son las técnicas que se usan? Doctor, por ejemplo, cuando a ustedes les toca salvar una pierna, vamos a irnos a este ejemplo que usted puso, la tibia, muy frecuente ahora por los motociclistas que se accidentan y están con heridas muy graves. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo se salva? ¿Se acude a una prótesis o esto ya no es salvataje porque ya es otra cosa? ¿Qué se hace, doctor? Nosotros lo que principalmente utilizamos se llama una osteogénesis por distracción. ¿Qué significa eso? Que el hueso pierde un segmento del hueso, entonces eso se llama un defecto óseo. Ese espacio no puede quedar vacío, puesto que el esqueleto es la estructura, el andamio para una extremidad. Entonces lo que realizamos un transporte un transporte de un tejido vivo, ¿listo? Realizamos una fractura, nosotros producimos una fractura y engañamos al organismo. Hacemos que esta fractura crezca, haga aparecer hueso nuevo, regenere el mismo organismo un hueso y podemos así lograr cubrir un defecto óseo. Sustituya lo que se ha perdido. Exacto, hacemos aparecer hueso nuevo de un segmento de una fractura. Esto con la ayuda de fijadores externos, el famoso conocido fijador externo tipo Ilizarov, es el primero que ha realizado estos tipos de estudios en los cuales se podía hacer aparecer hueso. Entonces, existen casos, por ejemplo, donde existen fracturas expuestas, o los tumores, o fracturas muy complejas donde esa zona ya no es adecuada para una adecuada consolidación o regeneración ósea. Entonces, creamos un defecto, pero ese defecto hacemos un transporte y reemplazamos ese defecto por un hueso vital. Y es más, ya estuvimos hablando en el programa con el doctor Álvaro precisamente de esta técnica Ilizarov, que es utilizada para hacer el crecimiento óseo. Exacto. Y hacer el salvataje de extremidades. Doctor, ¿dónde la gente puede ubicarlo? Usted entendemos que está en una caja de la Seguridad Social, pero también tiene un consultorio, y las técnicas que se utilizan también son accesibles, la gente puede ir, buscarlo. Cuéntenos un poquito de usted ya. Claro, miren, nosotros estamos en nuestro centro que se llama Trauma Center, es un centro traumatológico donde estamos con algunos colegas en los cuales la traumatología es muy amplia, entonces yo me encargo de lo que es la parte reconstructiva. Tenemos al doctor Cualquiera que se encarga de la parte de cadera y el doctor Cárdenas que es el de cirugía deportiva. Entonces, juntos hemos hecho un equipo donde tratamos de dar una mejor atención a los pacientes, tratamos de dar las mejores opciones, pero en caso de la parte reconstructiva, bueno, me pueden encontrar ahí. Cada caso debe ser evaluado individualmente. Como les decía, existe la posibilidad de hacer aparecer hueso, pero también en casos donde son casos muy complejos, podemos reemplazar todo un segmento óseo. Ahí ya entra lo que son las prótesis no convencionales. Existen muchas opciones. Nuestra idea es tratar de preservar extremidades, devolver a los pacientes la calidad de vida que tenían antes de un accidente o estos eventos, digamos, que nadie los predice, y tratar de devolver más que todo, ¿no?, la seguridad a la familia, a la sociedad, al trabajo. Ese es nuestro principal objetivo. Y este es un equipo, escuchen bien, este es un equipo que trabaja para evitar amputaciones. Ellos no quieren cortar pie, no quieren cortar pierna, no quieren cortar brazos. Al contrario, ellos lo que hacen es ver hasta dónde pueden humanamente hacer los esfuerzos para evitar amputación, porque esto es traumático, doctor, para los pacientes, ¿no? Sí, hablar de una amputación, bueno, es algo complicado, influye tanto la parte psíquica, la vida social de una persona. Entonces, yo creo que debemos brindar estas opciones que antes no había a los pacientes, puesto que nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, ¿no es cierto? Y sabemos ya, como vemos lamentablemente muchos de estos casos, sabemos que una amputación es catastrófica, entonces obviamente tenemos que brindar las mejores opciones, ¿no? Es catastrófica para cualquiera y a cualquier edad, pero por ejemplo en un niño, en un joven, imagínense llegar a la discapacidad, no poder en la vida tener calidad de movimiento, en el trabajo. Esto es mucho más complicado. Entonces lo que hace este equipo es ayudar a todos, sin importar la edad, pero cuando son los jóvenes tienen mejores resultados incluso. Doctor, esto es bueno saberlo porque el cuerpo responde mejor, ¿no? Exacto. Bueno, la edad es un factor, la comorbilidad, presencia de otras enfermedades, y lo que recalco mucho, lo que hemos visto, lamentablemente hemos visto estos casos ya muy avanzados. Entonces una consulta precoz, digamos, un tratamiento precoz nos ayuda también mucho, ¿no? Y es importante el tiempo, entonces por favor vaya cuando usted vea que ya hay mucho dolor,
no lo deje pasar, no tome analgésicos, no se automedique, atienda y escuche las señales que le da su cuerpo. Gracias, doctor. ¿Y con qué mensaje se despide para que la gente pueda tomar conciencia de que incluso en traumatología y en pérdida de hueso se puede hacer muchas cosas? No, el agradecido soy yo, muchas gracias por permitirme estar acá. Y bueno, el mensaje a la población es más que todo eso, hacerles llegar y hacerles conocer que existen opciones, existen tratamientos para estos casos que son complejos, y bueno, nosotros estamos para servir cuando quieran. Fue el doctor Álvaro Guzmán Pinto, un médico traumatólogo especialista en este campo, pero sobre todo en lo que es el salvataje de extremidades, cómo salvar los huesos, cómo mantener lo que él decía, el andamio del cuerpo, esa estructura sólida, sana, y por supuesto evitar los cortes y las amputaciones que nos dejan tristeza en la vida. Gracias por estar en Medicina al Rescate, y con nosotros será hasta la próxima. Hola amigos, soy Marcelo Ruiz y de parte de mi esposa Niva Rodríguez y todo mi gran equipo queremos hacerles una grata invitación. Glamour, belleza y tendencia. Lo tendrás en sus 15 años, La Paz Moda 2021. En beneficio de los niños con cáncer. Y además la entrada será un aporte voluntario. Queremos agradecer a todas las empresas, todos los famosos, todas las personas de buen corazón que han aportado durante todo este tiempo. Agradecer a Quintanilla y a su corazón solidario. La Paz Moda 2021. Hotel Europa, sábado 4 de diciembre desde las 19 horas. No faltes.